Bueno, bienvenido a este espacio donde vamos a hablar sobre la naturaleza, las convenciones y los acuerdos colectivos de trabajo. La convención colectiva de trabajo es todo acuerdo relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un empleador y un grupo de empleadores o de varias organizaciones de empleadores por una parte o por otra, por varios sindicatos, federaciones, confederaciones o centrales de trabajadores. Teorías explican que la convención colectiva es un acto puramente contractual. Determinante es el nacimiento mismo en el convenio y este nace de la vida jurídica por el consentimiento de las partes. El problema de la normatividad eh, del mismo no empaña el nacimiento del acto eminentemente contractual. Philipp Lockmar, de la escuela alemana, quien fundamentó su teoría sobre la naturaleza jurídica de la convención colectiva, hace un estudio sobre los efectos jurídicos de dicho acuerdo, lo que individualiza a los contratos colectivos, escribe este ilustre tratadista, es que no se refieren a prestaciones actuales, sino que miran hacia el futuro. Quiere decir su finalidad, que es la regularización de las contrataciones futuras. En ello se determinan el contenido de dichas contrataciones. Existen varias tesis sobre su naturaleza, que pueden ser contractual, las que se consideran como un convenio de contrato. Pueden ser normativas, las consideradas como convenio en una norma. O pueden ser eclécticas, tener rasgo de contrato y de norma. El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo de trabajo o convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de contrato celebrado entre un sindicato o un grupo de sindicatos o uno o varios empleadores o un sindicato y un grupo de sindicatos en una organización o varias representaciones de empleadores, lo que llamamos comités de trabajo. La convención colectiva tiene por finalidad la regularización de las condiciones de trabajo en un sentido amplio y demás aspectos vinculados con las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de los conflictos y en general para la protección de los trabajadores y sus familias. Esto en función del interés colectivo y el desarrollo económico social de la nación, tal y como lo establecen nuestros artículos constitucionales 87, 88 y 89. El contrato colectivo de trabajo puede regular todos los aspectos de la relación laboral. Entre ellos está salario, jornada, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo, la capacitación profesional, régimen de despido, definición de categorías profesionales, así como el de determinar las reglas para la relación entre los sindicatos y los empleadores. Estos son los representantes de los lugares de trabajo, donde debe existir también información y consulta en una cartelera sindical donde se establezcan las licencias y los permisos de los dirigentes de estos sindicatos. En el artículo 95 de nuestra Constitución nos habla claramente sobre la necesidad de crear los mecanismos que protejan al trabajador mediante la constitución de estos organismos sindicales. Los proyectos de la Convención Colectiva de Trabajo es un procedimiento en que la Ley Orgánica del Trabajo tiene una serie de requisitos para efectuar una convención colectiva de trabajo. Esto a saber que un sindicato que solicite una convención colectiva debe presentar ante la Inspectoría de Trabajo un proyecto redactado por 3 ejemplares y el acta de la asamblea en la cual se acuerda dicha presentación. Una vez presentado el proyecto, el inspector de trabajo transcribirá al patrono dicho proyecto presentado a los efectos de dar inicio a las negociaciones en una fecha inmediata, el día y la hora en que se señale. Si el inspector considera que deba formular una observación por razones de carácter legal, se lo notificará al sindicato para que en los efectos haga una aclaración o una corrección a dicho proyecto presentado. Según lo establece el artículo 518 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo,
haya o no habido una presentación prevista de los artículos anteriores, el sindicato o el patrono, conjunta o por separado, pueden solicitar que la discusión de un proyecto de convención colectiva se efectúe en presencia de un funcionario de trabajo. Este presidirá las negociaciones y se interesará en lograr un acuerdo inspirado en las razones de equidad y conveniencia de ambas partes. Entre los alegatos, las partes que son convocadas para una negociación de la convención colectiva solo pueden formular alegatos y oponer defensa sobre la improcedencia de las negociaciones en una primera reunión, que se efectúe en conformidad a la convocatoria. Una vez vencida esta oportunidad, no se pueden oponer otras defensas. El inspector de trabajo oirá la apelación a un solo efecto por ante el Ministerio del Ramo, y el lapso para apelar será de 10 días hábiles. En referencia al depósito y validez, la convención colectiva será depositada en la Inspectoría de Trabajo de la jurisdicción para tener plena validez. Esto se refiere a cuando son sindicatos regionales, deben ser depositadas en su sede regional. Y cuando la convención colectiva es celebrada por una federación o confederación, esta debe ser depositada en la Inspectoría Nacional de Trabajo. Y a partir de la hora, fecha y hora de su depósito, surtirán todos los efectos legales. En cuanto a la inalienabilidad de los trabajadores ante una discusión colectiva, es a partir del día y la hora donde se ha presentado el proyecto de esta convención colectiva ante la Inspectoría del Trabajo. Ningún trabajador o trabajadora interesado puede ser despedido, trasladado, suspendido o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa calificada previamente por el inspector del trabajo. Esto quiere decir que la protección a los trabajadores es igual a aquellos trabajadores que gozan de un fuero sindical. Esto en relación a que siempre hay arbitrariedades en los puestos de trabajo de tratar de que dichos trabajadores no logren hacer acuerdos o convenios colectivos sindicales o realicen organizaciones sindicales dentro de sus fuentes de trabajo. Esto se califica como una práctica antisindical. En cuanto al patrono, cuando quiere despedir, tendrá que calificar según lo pautado en el artículo 453 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo. Y si el patrón despide estando amparado por la inalienabilidad al trabajador, puede solicitar un reenganche de acuerdo al artículo 454 de esta misma ley. La inalienabilidad tendrá un efecto durante el periodo de las negociaciones conciliatorias del proyecto y hasta un lapso de 180 días. También existen los casos excepcionales donde el inspector puede prorrogar la inalienabilidad hasta por 90 días más, si él lo considera necesario. Pero como lo establece también el reglamento de la ley en su artículo 170, se puede prorrogar por más tiempo cuando las partes convengan su extensión. En cuanto a las formalidades para concretar una convención colectiva de trabajo, las formalidades para concretar dicha convención colectiva exigen que debe pactarse por escrito con el número plural de copias necesarias de un acuerdo con la cantidad de las partes que existan, pudiendo existir de 2 en adelante, según el número de agremiaciones, ya sean sindicales o de empleadores. Se cuenta con un plazo perentorio de 15 días para radicar una copia en esta oficina de trabajo, y de no cumplir con las indicaciones, la convención no produce ningún efecto jurídico. Las normas relacionadas a la convención colectiva y en los acuerdos de trabajo. Nuestro país, Venezuela, ha ratificado las normas internacionales aplicables a la libertad sindical y a la negociación colectiva contenida en los convenios 87 y 98 de la OIT, Organización Internacional de Trabajo. En el convenio 87
se establece el derecho de los trabajadores y empleadores sin ninguna distinción y sin autorización previa de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de la misma. Se reconoce en ese instrumento el derecho de elegir libremente a sus representantes y el de organizar su administración y en las actividades. Esto para formular un programa de acciones. También se agrega que las autoridades públicas deberán abstenerse de intervenir en que tienda a limitar el derecho a entorpecer un ejercicio legal dentro de las instituciones laborales o fuentes de empleo. El soporte de este convenio internacional obliga a las autoridades públicas a mantener un margen del sistema organizativo sindical. Por eso es que el convenio como la Constitución vigente limitan la actuación del Estado en una reglamentación de la Constitución y el funcionamiento de los sindicatos. La constitución de los sindicatos nace de la base de los trabajadores, de la base obrera, donde ellos redactan en sus escritos sus necesidades y lo que todo ello conlleva a los beneficios laborales. Y el funcionamiento de los sindicatos es cómo deben manejarse de acuerdo a lo establecido en nuestras leyes. En cuanto a la naturaleza jurídica de una convención colectiva, no se puede explicar por la clásica división entre el derecho privado y el derecho público, ya que ambos planteamientos son insuficientes para dar una completa respuesta a la amplitud de esa forma de contratación, ya que no sería suficiente la autonomía de una voluntad o de la voluntad de las partes para sustentar esa facultad de pactar, que se encuentra más limitada por la parte de su faceta protectora de los trabajadores y tampoco a través de un ámbito del derecho público con una visión estrictamente normativista. En virtud a lo acá expresado, se puede observar que la legislación se inclina hacia una teoría mixta, donde contiene elementos que reconocen la naturaleza contractual y a la vez normativa de la convención colectiva, pero que a nuestro juicio lo que se hace es reafirmar la naturaleza autónoma y especial que esta figura jurídica perteneciente al derecho, figura jurídica perteneciente al derecho del trabajo. En cuanto tenemos en el artículo 5 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo las normas de origen internacional, las normas de la Organización Internacional del Trabajo contenidas en su Constitución y convenio, así como las previstas en tratados y demás instrumentos normativos internacionales sobre las relaciones de trabajo, la seguridad social, que son ratificados por Venezuela, privarán sobre cualquier otro de rango legal en cuanto fueren más favorables al trabajador. Esto quiere decir que ningún tipo de arbitrariedad puede estar por encima de estos acuerdos acá ratificados y establecidos en nuestra Constitución, en nuestra Ley Orgánica del Trabajo. Espero que les haya servido esta intervención sobre derecho laboral. Muchas gracias.